Muy bien. Buenas tardes a todos. Les pido disculpas a mis compañeros de la ponencia que voy a tener una ayuda a memoria. La diferencia es que a mí me puede costar la vida cometer un error al decir algo que no corresponda. Estas son las imágenes con las que crecí. Son el resultado de unas políticas que desde Nixon pretendían terminar con una cultura de consumo de alucinógenos en la humanidad, por la vía de la fuerza, a través de una declarada guerra contra las drogas. La prohibición ha permitido que los narcotraficantes tengan una enorme capacidad militar y económica y de corrupción para desafiar y amenazar a las democracias de América Latina y del planeta. Las drogas todas causan efectos y daños diferentes. El alcohol y el tabaco son también considerados drogas y matan al año muchísimos millones más de personas que si juntamos a las de todos los carteles y drogadictos juntos. Mi padre hizo millonarios a muchos pobres. La cocaína hoy le es agregada el vidrio molido para maximizar las ganancias a costa de la salud de los consumidores. Mira que ahí viene el camión. La prohibición ha hecho que las drogas sean peores de lo que ya son. Son más dañinas, hacen más daño a nuestra salud. Las grandes ganancias de este negocio quedan en los países consumidores y vendedores de armas, no en nuestros países que son los productores. A nosotros tristemente nos queda la sangre. La oficina de papá vivía llena de personas. Nadie de allí salió con los bolsillos vacíos. El marco legal prohibicionista le permitió hacer un negocio y montar algo dentro de la estructura del narcotráfico como una aseguradora de riesgo. Con su fortuna, él garantizaba el éxito de cualquier operación de narcotráfico en el planeta. ¿Se imaginan el nivel de corrupción que él tenía en su poder para controlar, que le permitía brindarle estas garantías a tantas personas para tener éxito en su negocio? Se habla mucho de la maldad de mi padre, pero no se habla de la corrupción y de la ausencia de valores humanos que permitió el éxito en su cometido. Yo no he venido a recriminar ni a apuntar el dedo contra nadie. He venido a reflexionar sobre lo ocurrido en esta historia. Poco ha cambiado realmente en el mapa de las drogas en el mundo. Yo recibí de mi padre exclusivamente amor, no lo juzgo. Él me decía que agradeciera por todo lo que yo tenía, mi acceso a la educación. La educación en Colombia es hoy todavía un privilegio, no un derecho. Mi padre hizo 2 intentos para ingresar a la universidad. Quería estudiar abogacía o periodismo. ¿Cuánto habría cambiado la historia de mi país si a una sola persona se le hubiese liberado el acceso a la educación superior? No lo sé. No estoy aquí para adivinar el pasado. Cuando eres un niño no juzgas para bien o para mal a tus padres. Simplemente los amas incondicionalmente. Yo estuve rodeado de lujos y de aduladores y de poder. Y no estoy orgulloso para nada de esos efímeros momentos de placer y de violencia. El éxito del narcotráfico requiere de hoy de una enorme complicidad en los países de producción, tránsito y destino. Esto evidencia que hay una enorme red de corrupción y hay una crisis global de valores humanos. Papá no midió sus consecuencias, las de sus actos. Lanzó su violencia como un boomerang y así regresó a nosotros, con más violencia todavía. Todos estuvimos expuestos. Nuestra vida no valía nada y es un milagro que yo esté hoy aquí con ustedes.
Yo fui un gran crítico de mi padre. En la intimidad tuve la oportunidad de decirle que no estaba de acuerdo con su violencia, ni con sus métodos, ni con su actitud frente a la vida. No sé si mis palabras en algún momento le llegaron a su corazón y permitieron que así se entregase a la justicia y en algún momento públicamente dedicara esa entrega a su hijo pacifista de 14 años. Yo fui testigo del comienzo de la era narcoterrorista en el mundo. Una bomba de 700 kilos de dinamita tocó la puerta de mi casa el 13 de enero de 1988. Eran las 5:13 de la mañana. La onda expansiva, para que tengan una idea, destruyó los vidrios de mi ciudad, de Medellín, 1 kilómetro a la redonda. Como decía, es un milagro que yo estoy aquí con vida. No tengo cicatrices ni heridas para mostrarles. Mi padre respondió a esa violencia con una ferocidad sin par. Más de un centenar de bombas explotaron luego de que la primera bomba narcoterrorista en Colombia explotara contra su familia. No he venido tampoco a justificar ese acto de violencia. No creo, sino que la violencia genera más violencia todavía. Yo estuve a punto de morir de hambre mientras estaba escondido con mi padre y estábamos rodeados de millones de dólares en efectivo. Yo recuerdo cuando el director de mi colegio me escondía bajo su escritorio porque las autoridades venían en busca mía por el delito que les fue mencionado ahora, la aportación del ADN. Yo tenía solo 7 años, me aterrorizaba de ver esas botas debajo del escritorio de los generales preguntando por mi paradero. No entendía muy bien hacia dónde me querían llevar ni cuáles eran los motivos por los cuales me buscaban. Pero siempre papá estaba cerca de los comentarios. Estos 20 años y este exilio me llevaron a la Argentina. Desde allí pude comprender y mirar hacia el futuro. Desde ahí me alejé de la violencia y del mundo violento en el que yo había nacido. Si me hubiese quedado viviendo en Colombia, no tenía otra opción que continuar con los pasos de mi padre. No había otra manera para sobrevivir. Después de que pasaron 10 minutos de haber lanzado estas amenazas, visualicé la destrucción que yo causaría con ellas. ¡Cuánto terror! Me atemoricé. Tuve miedo de saber de lo que era capaz y del poder que ostentaba cuando tenía 16 años apenas. Luego de 10 minutos de reflexiones, dije lo siguiente en una declaración que terminó cambiando mi vida para siempre. Y yo también comprendo que a usted no los está buscando la justicia. Usted ya está un poco más calmado. ¿Y qué quiere decir? Yo quiero personalmente dejar muy en claro que no vengaré la muerte de mi padre, porque ahora lo único que me preocupa es el futuro de mi sufrida familia. Voy a luchar por sacarla adelante y por educarnos, por ser personas de bien y por en cualquier oportunidad, si puedo hacer algo para que reine la paz por los siglos de los siglos en este país, lo haré. Yo fui el primero que tuvo la verdadera oportunidad de continuar con los pasos de mi padre, Pablo Escobar. Fui el primer adolescente que le dijo no a esa vida, no a esa violencia, no a esa guerra. Fui perseguido como si hubiese sido un criminal tan grande como lo fue mi padre. Sé que no era un santo, pero en el hogar en el que viví con él nunca faltó el amor. A mis 16 años hice mi testamento. Fui citado a una reunión con los enemigos de mi padre en la que seguramente no regresaría con vida. No sé cuántos de ustedes llegarían puntuales a una cita con la muerte. Yo llegué 24 horas antes. Respeto, agradezco y valoro el hecho de que los enemigos de mi padre me hayan dejado salir con vida de aquella reunión.
Cuando tenía miedo de estar acá parado frente a ustedes, siempre recuerdo esos momentos para llenarme de valor y acordarme que he estado en lugares muchísimo más difíciles. Agradezco que aquí no hay armas, o espero que si las hay no las muestren. Y siendo hijo de un capo, elegí no convertirme en uno. Destruir es muy fácil. Por eso me eduqué para crear, para construir. Soy diseñador industrial y arquitecto. Y agradezco a Argentina la posibilidad que me dio de acceder a la educación que mi padre nunca pudo acceder. Hoy tengo herramientas, hoy tengo posibilidades de buscarme en la vida sin dañar absolutamente a nadie. Lo amé y lo cuestioné, y el amor que tuve por él no me impidió reconocer y conocer la violencia que él había ejercido. También vi muchas cosas buenas que hizo. Depende a quién le pregunten. 40 años de violencia ininterrumpida y con crecimiento exponencial ponen en evidencia que las políticas que se están desarrollando del siglo pasado están siendo utilizadas en el siglo XXI, y yo no creo, no sé ustedes, que la misma fórmula vaya verdaderamente a cambiar los resultados. Yo creo que la democracia tiene una enorme deuda pendiente con la sociedad, y es firmar la paz con las drogas. Creo que es hora de evaluar alternativas diferentes que dejen de garantizarnos la guerra y la violencia de la que también hoy, tristemente, México hoy es testigo. Hoy he venido a contar esta historia. Mi esposa, mi amada esposa, es mexicana. Me duele todo lo que pasa aquí, como me duele todo lo que pasa en Colombia o en cualquier país latinoamericano o del planeta. Y es por mi hijo que viene en camino y por su generación, por quienes vengo a dar este testimonio para compartir esta historia y evitar desde ese lugar que se repita. No estoy orgulloso de los pecados de mi padre, pero no puedo odiarlo. También me crié en una cultura que reza: honrarás padre y madre. Mi padre pudo haber sido el más conocido narco, pero no el más grande. Los medios de comunicación han utilizado su imagen para promover con una ausencia de responsabilidad social y una deshonestidad total, e incitar a otros, a los más jóvenes, tristemente, a que busquen seguir sus pasos, o a quien para muchos es un héroe. Para mí era mi padre, y desde allí no lo juzgo. No lo traicionaría nunca tampoco. Duermo tranquilo porque nunca lo traicioné, a pesar de que no estaba de acuerdo con sus ideas. Pero él me enseñó el valor de la lealtad. Me enseñó la importancia de no perder de vista a las clases más necesitadas. Él fue un hombre muy pobre. No tuvo los privilegios que yo sí tuve. Y quizá ello no justifique su violencia, pero sí nos permite entender cómo es posible que unas políticas como leyes que están moldeando a nuestros ciudadanos. Eso explica por qué muchos capos siguen cayendo. Yo ya perdí la cuenta, no sé ustedes, de cuántos han caído después de la muerte de mi padre. Pero inmediatamente después se les encuentra un reemplazo. Hay tanta hambre en el mundo, hay tanta necesidad, que en estos países como Colombia o México, finalmente terminamos encontrando gente dispuesta a todo, porque no tiene posibilidades de subsistir. Están dispuestos a llegar a todos los extremos posibles con tal de avanzar en la vida aparentemente. La cultura del dinero fácil se ha impuesto, aunque no es tan fácil. Pero un campesino encuentra más rentabilidad sembrando la planta de coca que sembrando cualquier otra cosa. Es muy difícil exigir un cambio cultural si no brindamos oportunidades dignas a las personas. Creo que la salud pública es uno de los pilares fundamentales para enfrentar este problema.
que para mí es un problema de salud que está siendo tratado militarmente. Si esto fuese entregado a comunidades médicas, dudo que ellos sugirieran el uso de ametralladoras para combatir la enfermedad que estamos viviendo hoy. Realmente me muero de ganas por encontrar una salida pacífica a este mar de sangre en el que he vivido y que veo que hoy tristemente México repite literalmente mi historia familiar. Yo no veo diferencias, veo simplemente la misma historia producida por las mismas leyes, por la misma realidad. La falta de información y de cultura sobre el abuso de drogas también nos permite mantener un absoluto desconocimiento sobre lo que ocurre en nuestro interior y en nuestra familia. En las escuelas no hay una materia sobre las drogas. No sé si en México la hay, pero esto es un problema que ya llegó a los patios de las mismas escuelas. A los niños no se los educa sobre las drogas. Yo fui educado por mi padre a la edad de 8 años al respecto. Me mostró la totalidad de las drogas, sus efectos y sus daños. Me quitó la curiosidad por ellas. Yo sentía que en mi mundo las drogas estaban al alcance de mi mano y estaban legalizadas. Pero me mantuve lejos de ellas por la educación que recibí de mi padre. Qué paradoja. Mi padre las vendía, pero sabía el peligro que representaban para mí y para toda la sociedad. Muchos se beneficiaron de su negocio y, como dije, se habla de su maldad, pero no de la corrupción que permitió que llegase tan lejos. ¿O recuerdan algún otro bandido que haya podido construirse su propia cárcel y modificar la constitución de su país para lograr su cometido? ¿A dónde queremos llegar con estas mismas políticas que lo único que nos proponen es exactamente lo mismo? El Estado realmente está invirtiendo más en ampliar sus prisiones que en educar a sus ciudadanos. Yo creo en la educación como un aporte fundamental en la información de manera preventiva para que evitemos caer en la tentación de las drogas. No creo que a punta de pistola se pueda educar a una sociedad. Creo que todos aprendemos desde el amor y ese es el único lugar posible para poder transformar nuestra realidad. ¿Hasta dónde puede el Estado decirnos qué fumar, qué comer, qué beber? No lo sé. No me gustaría un Estado que me diga que tengo que beber una cosa o la otra. Creo en el individuo, creo en el respeto hacia los demás, creo también en la intimidad. ¿Y hasta dónde también podemos prohibir los deseos íntimos del ser imperfecto que somos? Les reitero, desconozco la solución, pero sí conozco lo que está causando esta violencia. La he vivido y con mucha tristeza veo cómo día a día se repite en las calles de este querido país. Yo soy un hombre de paz. Aprendí que a través del perdón podemos encontrar el único vehículo humano y real para alcanzar la paz. Si logramos visualizarla y encontrar la paz más allá de los uniformes y de las diferencias políticas, nuestro futuro será verdaderamente más próspero y esperanzador. El amor a mi familia es el futuro y ellos son el pilar fundamental para recuperar esos valores humanos perdidos en esta guerra. Y familia somos todos, incluso los que están afuera. La inseguridad está directamente relacionada con los actos prohibitivos. Ya estamos en el futuro. Si tenemos que defender nuestras ideas con armas, es menester revisar nuestras ideas. Muchísimas gracias.